Hello everyone, how are you? Nice to meet you again. I send you a big kiss to all the children and their families who are watching this video. Yes, que están mirando este video, les mando un beso enorme. And this is the second video we are doing today. Sí, este es el segundo video que estamos haciendo hoy, ya que the previous video was about the book called The Feelings Book, ¿sí? El libro llamado El libro de los sentimientos que leímos la semana pasada, lo pueden encontrar al lado en las sugerencias. En caso de que no lo hayan visto, lo quieran ver de vuelta, lo pueden ver ahí al lado, que el video se llama The Feelings Book, ¿sí? By Todd Park. Very good. And today we are going to learn, vamos a aprender the feelings, ¿ok? Vamos a aprender los sentimientos and the different feelings we can have, ¿ok? Los diferentes sentimientos que podemos tener on different occasions, en diferentes ocasiones, in different days, sí, en distintos días, ya que no nos levantamos siempre con los mismos feelings, ¿ok? We can't be always happy, ¿sí? No podemos estar siempre felices, or we can't be always sad, yes, triste, ¿ok? So, after this video, después de este video, you are going to express your feelings in English, ¿sí? Van a poder expresar sus sentimientos en inglés, ¿ok? And you can practice this with your family, of course. Pueden practicar esto con su familia. Ask each other how you are feeling today, ¿sí? Preguntarse el uno con el otro cómo se están sintiendo hoy, ¿ok? Now, let's begin. Vamos a empezar. And the first feeling we have, el primer sentimiento que tenemos es happy, ¿ok? Entonces, cuando queremos preguntarle a alguien cómo se siente la otra persona, o si alguien nos quiere preguntar a nosotros, va a ser How are you feeling today? Okay, one more time. How are you feeling today? Okay, be careful. How are you feeling today? Okay, how are you feeling today? Very good, ¿sí? And if you are happy, si están felices, van a decir I am happy. Yes, I am, yo estoy happy, ok, very good. Entonces la question sería, la pregunta, how are you feeling today? ¿Sí? Y si ustedes están like this, with a smile, con una sonrisa, van a decir I am happy, ok, very good, yes. Pero siempre tienen que usar el I am para decir yo estoy, ¿sí? No se dice solo happy. Very good, ok, let's move on, vamos a continuar. Yes, can you see what the girl is doing? ¿Pueden ver lo que está haciendo la nena? She's crying, ¿ok? Está llorando, so she's sad. Yes, está triste. Entonces, if we were sad, si estuviéramos tristes y alguien nos pregunta, how are you feeling today? ¿Sí? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Dirías, I am sad, ¿ok? I am sad. I am sad, ¿ok? I am not sad. Yes, pero podríamos estarlo, ¿ok? So, I am sad. And you cry. Y ustedes lloran, ¿ok? Very good. Let's move on. Vamos a continuar. What's this? The girl is angry, ¿ok? Está enojada. ¿Ok? She's angry, ¿ok? And you can also be angry. Ustedes también pueden estar enojados. Si alguien nos pregunta, how are you feeling today? Dirían, I am angry, okay? I am angry. Very good. One more time. Una vez más. I am angry, okay? And your angry face. Su cara de enojados. Muy bien. But you shouldn't be angry all the time. No deberían estar angry todo el tiempo ni sad all the time. You should be happy, ¿sí? Tendrían que estar felices, okay? Very good. Let's move on. Vamos a continuar. What's this? Tired, okay? The girl is tired. Excellent. So, entonces, si alguien nos pregunta, how are you feeling today? Y nosotros estamos así, because we haven't slept so many hours, no hemos dormido mucho, or we have done a lot of homework, o hemos hecho un montón de tareas, diríamos, I am tired, okay? Y así, con cara de cáncer. Very good. Entonces, how are you feeling today? Yes, I am tired. Very good. I am tired. Be careful how you spell this word. ¿Cómo deletrean esta palabra? T-I-R-E
D, okay? Tired. We write this word tired, but we pronounce it tired, okay? Tired. Be careful. Be very, very, very careful. Very good. Excellent. Let's move on. Vamos a continuar. How is this boy feeling today? ¿Cómo se está sintiendo el boy? He's hungry. He's hungry. Yes? Okay, he's hungry. You can see it. No lo pueden ver. But he's hungry. Very good. Se está moviendo la belly. Se está tocando la belly. La panza. Okay? The stomach and the belly. See? Because he's hungry. His stomach is rumbling. See? Su estómago está sonando. Okay, very good. Okay, so, si ustedes, if you are thinking of food, si están pensando en food, en una cake, okay, en una delicious cake o en un delicious chocolate, entonces alguien les pregunta, how are you feeling today? Ustedes dirían, I am hungry. Yes, I am hungry. It's not angry, ¿sí? Angry. Angry es enojado. Angry, que empieza con A, ¿ok? Angry. Pero si estamos hambrientos decimos hungry, ¿yes? Ha, ha, ha. Pronunciamos la H, ¿ok? Hungry. Very good. Hungry. I am hungry, ¿sí? Si tienen hambre, ¿ok? So, I am hungry. Very good, ¿ok? And you touch your stomach. Se tocan su estómago. Very good. Let's move on. Vamos a continuar. What's this? What's this? Okay. The boy is scared. Yes, tiene miedo. Okay. Entonces, if you are thinking of storms, si están pensando en tormenta, okay, como está lloviendo hoy, or ghosts, fantasmas, or snakes, serpientes, you can be scared. Pueden estar miedosos. Yes. Entonces, sí. Nos preguntan, how are you feeling today? ¿Sí? Y pensamos en algo que nos dé mucho miedo. We would say, I am scared. I am scared. Okay. One more time. I am scared. ¿Sí? Así. Like this. And you shake. Y ustedes tiemblan. Okay. Very good. What are you scared of? ¿De qué? ¿A qué le tienen miedo? For example, I am scared of snails. ¿Sí? Le tengo terror a los caracoles. I don't like it, ¿ok? No me gusta. Very good. What are you scared of? Lo pueden dejar en los comentarios a qué le tienen miedo. Lo pueden escribir en inglés o en castellano, ¿ok? Very good. Let's move on. What's this? This is... sick. Very good, ¿ok? Sick, enfermo. Entonces, if you have a headache, si tienen un dolor de cabeza, okay, or if you have a cold, si están resfriados, y alguien les pregunta, how are you feeling today? Yes, you would say, dirían, I am sick, okay, like this, I am sick. Very good. Cada vez que tosemos, not in our hands, okay, in our sleeves, en las, ¿cómo se llama esto? Very good, en las mangas. Muy bien, en las sleeves. Not in the hands. Excellent. Entonces, I am sick. Okay. One more time. I am sick. Excellent. Very good. Let's move on. What's this? I like this feeling. Me encanta este sentimiento. If you see something that you didn't expect, si ven algo que ustedes no esperaban, ¿cómo se sentirían? Surprised, okay? Like this. Very good. Entonces, si alguien les pregunta, how are you feeling today? ¿Sí? One more time. How are you feeling today? Y ustedes están like this. I can't believe it. No lo puedo creer. Dirían, I am surprised, okay? I am surprised. Maybe we didn't expect a birthday party. No esperaban una fiesta de cumpleaños sorpresa. O your parents, sus padres, or someone you love, alguien que ustedes aman, les da un present, un regalo, ¿ok? Entonces, ¿cómo estaríamos? I am
surprised, ¿ok? Be careful with the pronunciation. Tengan cuidado con la pronunciación. ¿Cómo sería? I am surprised. 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 Surprised, ¿ok? Surprised. Very good. I like your pronunciation. Me gusta su pronunciación porque sé que ustedes pronuncian perfectly. Perfecto. Ok. Let's move on. Vamos a continuar. What's this? ¿Qué es esto? Sleepy. Very good. Sí, con sueño. Entonces, if you are like this. Yes. Yes. ¿Sí? Están durmiendo por todos lados. Yes. Y les preguntan, how are you feeling today? ¿Sí? Dirían, I am sleepy. Okay. Very good. I am sleepy. Okay. Excellent. I am sleepy. Very good. Okay. Okay. Very good. Now we have finished to learn the new feelings. Ya hemos terminado de aprender los nuevos sentimientos. And now we are going to practice some speaking. Vamos a practicar un poquito de hablar, okay? And it says, listen. What is listen? Escuchar, very good. And say, decir, okay? And then practice, practicar, okay? Se me fue. You can practice with all your family. Pueden practicar con su familia. Mom, dad, brother, sister. Inclusive, si no ven a sus grandpa, a sus grandma, uncle, aunt, tío, tías, un montón, pueden hacer un online meeting, un encuentro online para charlar sobre esto, ¿ok? Very good. Entonces, para preguntarle a alguien cómo se siente o que alguien nos pregunte a nosotros cómo nos sentimos, vamos a decir, how are, very good, you feeling today? One more time. How are you feeling today? Very good. How are you feeling today? ¿Sí? ¿Cómo te estás sintiendo? One more time. How are you feeling today? ¿Sí? Y nosotros vamos a responder, I'm happy. ¿Sí? Pueden decir, I am o I'm happy. ¿Ok? Very good. This girl is happy. Esta nena está feliz. If we are angry, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? I'm angry. Yes? I am angry también podemos decir, ¿sí? O si estamos sad, tristes, diríamos I'm sad. Yes. O I am sad. Very good. Todo depende de cómo se estén sintiendo ustedes, ¿ok? What feelings you are having that day, ¿sí? ¿Qué sentimientos están teniendo ustedes? Y por supuesto le pueden preguntar a mom, dad, brother, sister y pueden practicar y comparar los feelings que cada uno puede llegar a estar teniendo that day, ese día, ¿ok? And now we have finished, ¿ok? Ya hemos terminado. This is on page 29, yes? Este es en la página 29 in the book, ¿ok? Unit 3, ¿ok? Unit 3, which is about feelings. La unidad 3 que es sobre los sentimientos, ¿ok? I hope you like this video. Espero que les guste este video. This is everything for today. Esto ha sido todo por hoy. Así que bueno, si les gustó el video, pueden poner me gusta, pueden suscribirse y dejar todos los comentarios, ¿ok? Pueden decirme, how are you feeling today? ¿Sí? ¿Cómo se están sintiendo hoy? Y me dicen, I am tired, sleepy, hungry, sad, surprised, lo que sea. Quiero leer los comentarios de todos porque me encanta saber que disfrutan aprender, ¿sí? Ok, I send you a big kiss. Les mando un beso enorme. Bye, bye.